Incidencia. Saludos y bendiciones con usted Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Incidencia. Conclusiones sobre la reciente detención en Cuba de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Doctor Oscar Elías Bisset, lo ocurrido en su detención y el temor de la dictadura cubana a un nuevo estallido social. Desarrollado en Corea del Sur, cuarto Congreso de la USANA sobre Evangelización Mundial. Sinización de la religión en China, tema de interés de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. La líder de las Damas de Blanco y ganadora del premio Sájarov del Parlamento Europeo, Berta Soler, fue detenida arbitrariamente por agentes de la seguridad del Estado cubano el domingo 22 de septiembre y se mantuvo más de 48 horas desaparecida. Como cada domingo, Berta intentó salir a misa para protestar pacíficamente por la liberación de los presos políticos en Cuba, una acción que ella y las Damas de Blanco han mantenido durante años en varias provincias. Sin embargo, el pasado 22 de septiembre las fuerzas represivas no solo la detuvieron, sino que la mantuvieron desaparecida y su esposo Ángel Moya denunció que la policía se negaba a dar su ubicación, sumiendo a su familia en la desesperación. La líder opositora permaneció encerrada en un calabozo hasta pasadas las 7 a.m. del miércoles 25 de septiembre. Recientemente, Berta había sido amenazada por los mismos agentes de la seguridad del Estado, quienes le ofrecieron un trato indignante, la oportunidad de salir del país para reunirse con su familia a cambio de renunciar a sus protestas dominicales. Su respuesta fue firme y valiente: no hay pacto con el tirano. Hoy tememos que el régimen esté cumpliendo sus amenazas y busque silenciarla de manera definitiva. En Incidencia dimos a conocer recientemente el informe más actualizado sobre Cuba realizado por la Comisión de Libertad Religiosa Internacional, USIRF, por sus siglas en inglés, con sede en Washington, D.C. En dicho informe, precisamente, las continuas detenciones a las Damas de Blanco, impedidas asistir a misas dominicales, constituyen una de las denuncias reflejadas. Ante la detención de Berta Soler, la Fundación Nacional Cubano-Americana publicó el siguiente comunicado de prensa. Berta Soler detenida por más de 48 horas y su paradero es desconocido. Libertad para Berta Soler. Exigimos su liberación. La Fundación Nacional Cubano-Americana condena enérgicamente la reciente detención de Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, quien fue arrestada este domingo en La Habana mientras intentaba ejercer su derecho de manifestación pacífica a favor de la libertad de los presos políticos cubanos. Su esposo, el expreso político Ángel Moya, informó sobre el incidente, subrayando la continua represión que enfrentan las valientes mujeres de esta organización. Hasta el momento de emitir este comunicado, se desconoce su paradero. Esta detención marca el domingo número 97 de arrestos contra las Damas de Blanco, un grupo que ha abogado incansablemente por la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en Cuba. El activismo de Berta Soler es un faro de esperanza para muchos, y su encarcelamiento injusto es un ataque directo a la libertad de expresión y de reunión. La semana pasada, Berta Soler fue amenazada por un agente de la seguridad del Estado conocido como Felo, quien intentó intimidarla para que guardara silencio. A pesar de las amenazas, ella declaró valientemente: «En la calle estaré, y solo Dios sabe lo que pueda ocurrir. No hay pacto con el represor». Esta determinación ejemplifica el espíritu de las Damas de Blanco y su compromiso inquebrantable con su causa. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se una a nosotros en la exigencia de la liberación inmediata e incondicional de Berta Soler y de todos los prisioneros políticos en Cuba. El régimen cubano debe rendir cuentas por sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Nos solidarizamos con Berta Soler, las Damas de Blanco, y todos aquellos que luchan por la libertad y la justicia en Cuba. Juntos no descansaremos hasta que cada voz sea libre para hablar contra la opresión.
El líder opositor cubano Oscar Elías Bisset denunció un arresto arbitrario al que se le sometió el lunes 23 de septiembre y por el cual se mantuvo retenido durante más de 12 horas, al parecer motivado por los crecientes temores del régimen cubano de que tenga lugar otro estallido antigubernamental como el del 11 de julio de 2021. El fundador del proyecto Emilia dijo a Martín Noticias que fue detenido a primera hora del lunes 23 de septiembre en Lawton, La Habana, cuando se disponía a visitar a familiares de presos políticos en San Antonio de los Baños, la localidad donde surgió la mayor manifestación contra el régimen comunista en décadas, recordada como el 11J. Fue conducido a la estación de policía de Aguilera en Lawton, donde permaneció detenido sin motivo aparente y se le liberó con la imposición de una multa de 150 pesos. Poco después conoció que había sido sancionado por violar un perímetro de vigilancia, algo que a su juicio es arbitrario porque no tenía ningún perímetro desde el punto de vista físico ni tampoco desde el punto de vista legal. El médico opositor se refirió a otras detenciones ocurridas esta semana como la de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. El doctor Bisset explicó que el día de su arresto se dirigía a visitar a los enfermos y familiares de presos políticos en San Antonio de los Baños, entre ellos a Carlos Manuel Pupo, recién excarcelado por complicaciones de salud. Quizás ellos tienen monitoreado todo en la población de San Antonio, quizás encuentren que hay un disgusto y pudiera ser que este encuentro con los hermanos opositores sea una chispa que encienda ese proceso de libertad de nuevo, y quizás por eso me detuvieron, explicó. El opositor, galardonado en 2007 por el presidente George W. Bush con la Medalla Presidencial de la Libertad, el premio civil más alto de los Estados Unidos, alertó sobre los temores del régimen comunista de que la población vuelva a tomar las calles ante la precaria situación en que están viviendo la mayoría de los cubanos. El doctor Bisset ha colaborado con el Instituto Patmos desde su fundación en 2013. Se destaca su participación en 2 de sus primeros foros, como el dedicado al origen de la vida, coauspiciado por el seminario Luis Manuel González Peña, en el cual con sus intervenciones defendió la posición creacionista, o el dedicado al derecho a la vida, coauspiciado por la Orden Católica de los Capuchinos y celebrado en la Iglesia de la Divina Pastora en la ciudad de Santa Clara, en el cual fue el panelista a quien correspondió defender el derecho a nacer, contrario a la posición abortista. Más que por su relación estrecha con el Instituto Patmos, el doctor Bisset fue el seleccionado como Premio Patmos 2016 por su posición ejemplar como cristiano y ciudadano cubano que desde su cosmovisión cristocéntrica anhela lo mejor para Cuba y para el mundo. Fui arrestado arbitrariamente en la vía pública, algo que sucede frecuentemente contra aquellas personas que defienden los derechos humanos y promueven la libertad de expresión, pero siempre trae un poco de ansiedad, porque en este caso fue casi al amanecer, era casi de noche, no había amanecido, y una moto de civil con un individuo de civil se acerca a mí lentamente cuando iba caminando por la acera, y él iba por el borde de la calle, junto a la acera, y entonces siempre, como están todos estos crímenes que hay en la capital y en el país en general, pero bueno, aquí en la ciudad hay muchos crímenes estos por violencia y robo y asesinato, siempre crea un poco de tensión, y bueno, no sé si ellos lo hacen para crear un síndrome de persecución en los disidentes, pero en sí este tipo de detención es una forma arbitraria y que violenta los derechos humanos. Sobre todo puede que traerle un problema de salud a las personas que detienen arbitrariamente, porque no están vestidos del uniforme oficial ni de los militares que llevan la policía política, en este caso el Departamento de la Seguridad del Estado, ni el de la Policía Nacional Revolucionaria, que son los encargados en este caso de cualquier violación, trasladar a las personas que cometan violaciones en la vía pública. Entonces es como si fuera un secuestro que vas caminando, y bueno, en esta ocasión, bueno, no me tomaron violentamente en el sentido de en otras ocasiones que te montan, te raptan y te montan en un carro. En este caso, bueno,
se presentó, ya también lo exigí, que quién era él, y bueno, se presentó como de la seguridad del Estado, capitán, me dijo el nombre, ahora no lo recuerdo, y yo exigí que me enseñara el carnet, que también ya como me conoce tanto, siempre que yo exijo la identificación, bueno, casi siempre la mayoría se identifica sin problema. Anteriormente, años atrás, se disgustaban porque yo le pedía la identificación a un individuo que está vestido de civil y nadie sabe quién es. Pudiera ser un delincuente, como en muchas ocasiones hubo delincuentes que se disfrazaron de policía para hacer las trastadas estas delictivas a los ciudadanos. Pero bueno, en este caso, bueno, se presentó, vi las letras en el carnet de la DSE y bueno, me dijo que estaba detenido, le pregunté, me dijo que no me contestó, que me lo iban a decir cuando estuviera en la estación de policía. Y tuvimos un rato ahí parados en la vía pública, ahí en la calle San Francisco y Porvenir, más por la parte de San Francisco. Y él llamó a otras autoridades y mientras estuve ahí parado, bueno, exigí poder llamar para comunicar a mi esposa de que había sido detenido y bueno, se me negó ese derecho de hablar por teléfono, avisar a la familia y llegó el carro de la policía política, que es un carro civil, que es también un oficial de la seguridad del Estado que estaba trabajando con él. Y bueno, en el carro este de civil fui trasladado hacia el cuartel de la policía ahí en Aguilera, que es aquí en Lau, y no me tomaron los datos al entrar, me sentaron primero en un salón y después, como tenían reunión en ese salón, me sacaron hacia el patio. Y ahí estuve detenido todo el tiempo, casi 12 horas. Alrededor de las 6 de la tarde, bueno, después un poquito más de las 6 de la tarde se me dio la libertad. Este mismo oficial, otro que había sustituido al que me había detenido. Supe también de la desgracia de otras personas que fueron detenidas, tanto que son del Proyecto Emilia, y en este caso una dama distinguida que es Berta Soler, que también la tenían detenida, que me enteré en ese momento. Y bueno, también le comuniqué a las personas que hablé mi disgusto por ese proceso y mi condena por haber detenido a esta dama de blanco, que simplemente lo que reclama es el derecho de que no hayan presos políticos. Nunca me dijeron por qué fui detenido y me pusieron una multa de 150 pesos, que tampoco me dijeron por qué era la multa, ni el policía que me dio el cartón, ni tampoco los del Departamento de la Seguridad del Estado. Lo que sí después pregunté a otras personas que estaban ahí, un militar que había ahí de la policía, que no tenía relación ahí, pero bueno, como vi que se estaba conversando con las personas, dándole explicaciones, entonces me explicó que era por violación del perímetro de vigilancia. Que bueno, eso es una arbitrariedad porque no tenía ningún perímetro desde el punto de vista físico ni tampoco desde el punto de vista legal que pudieran poner ellos que no pueda moverme hacia ciertos lugares. Y la cuestión es, bueno, eso sí, iba a ir a visitar a los enfermos y familiares de presos políticos allá en San Antonio de los Baños y esto parece que no le gustó. Una de las personas que iba a visitar es el recién liberado por la enfermedad de accidente vascular encefálico, Carlos Manuel Pupo. Y bueno, otros presos que tienen familiares, que son del Proyecto Emilia y los familiares son de allá de San Antonio. No se puede tener a ninguna persona simplemente porque vaya a visitar enfermos o porque vaya a reunirse o porque vaya a hablar. Eso no viola ninguna ley. Sí. Bueno, claro, una tiranía así porque se molestan quizás, como vamos al pueblo de San Antonio, donde me surgió el grito de libertad del 11J, quizás ellos tienen, no sé, tendrán monitoreado todo la población de San Antonio y quizás encuentren que haya un disgusto grave y pudiera ser este encuentro con los hermanos una chispa que encienda ese proceso de libertad de nuevo y quizás por eso me detuvieron.
Líderes cristianos de todo el mundo se encontraron en Corea del Sur entre el 22 y el 28 de septiembre en el cuarto Congreso de Lausana sobre Evangelización Mundial. Además de las personas reunidas en Seúl, miles más interactuaron digitalmente con las numerosas conversaciones centradas en múltiples temas. El Congreso empleó el término cristianismo policéntrico para describir el cambio de ser únicamente una religión euroamericana a una global. Las misiones globales son ahora desde muchos centros, desde todos a todas partes. Varios autores, a propósito, extienden un desafío a reflexionar sobre temas esenciales para la misión en la Europa contemporánea: el significado de la confianza y verdad, el lugar de la comunidad, los retos y oportunidades del mundo digital, el cuidado de la creación y la justicia climática, un cambio demográfico sin precedentes y un cambio en la moralidad que afecta a la forma en que muchos europeos interpretan la buena nueva del Evangelio. Los asistentes consideran necesario restaurar la verdad, reformar la moral, reconstituir la comunidad, reconectar digitalmente, respetar la creación en el contexto demográfico actual. Ante preguntas como ¿proporcionará la Iglesia un modelo de comunidad verdaderamente intergeneracional en la que el apoyo mutuo y la tutoría entre las generaciones sean un ejemplo para el mundo de la nueva sociedad de Dios? Lausana 4 ha sido un espacio de reflexión sobre estos temas y un llamado a escuchar activamente al Espíritu de Dios sobre cómo responder a dichos desafíos. Entre los delegados de Latinoamérica participó el teólogo Harold Segura, quien escribió crónicas e impresiones desde Lausana 4. En la quinta de esas crónicas, describe a los evangélicos, los representados y participantes como él, de la siguiente manera: este es, y así es, el pueblo evangélico en el mundo, diverso, aunque mayoritariamente nostálgico de teologías arcaicas, hoy obsesionado con los debates morales y, por estos, preso de los partidismos políticos. Esta es la fe del pueblo al cual pertenezco y al cual me debo. Así es, sin maquillajes. El pastor y teólogo Harold Segura es colombiano, radicado en Costa Rica, director de Fe y Desarrollo de Visión Mundial en América Latina y el Caribe y autor de varios libros. Anteriormente fue rector del Seminario Teológico Bautista Internacional de Colombia. La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional publicó el siguiente informe el pasado 23 de septiembre. La sinización de la religión, la política religiosa coercitiva de China. Bajo el gobierno de Xi Jinping como líder supremo del Partido Comunista Chino, el gobierno ha implementado la política coercitiva de sinización de la religión, que ha transformado fundamentalmente el ambiente religioso de China. La sinización a la subordinación total de los grupos religiosos a la agenda política del Partido Comunista Chino y a la visión marxista de la religión se ha convertido en el principio rector central de la gestión gubernamental de los asuntos religiosos. A través de regulaciones y organizaciones religiosas controladas por el Estado, las autoridades incorporan la ideología del Partido Comunista Chino en cada faceta de la vida religiosa de los budistas, los cristianos católicos y protestantes, los musulmanes y los taoístas. También erradican por la fuerza los elementos religiosos considerados contradictorios con la agenda política y de políticas del Partido Comunista Chino, con connotaciones ultranacionalistas. Los funcionarios del gobierno han instalado a partidarios del Partido Comunista Chino como figuras religiosas importantes, han modificado lugares de culto con arquitectura aprobada por el Partido Comunista Chino, han integrado propaganda del Partido Comunista Chino en doctrinas religiosas y han criminalizado de otras formas las actividades religiosas no respaldadas por el Partido Comunista Chino. Todo ello con el objetivo de garantizar la estabilidad del régimen del Partido Comunista Chino. Estas medidas gubernamentales han violado sistemáticamente el derecho a la libertad de religión o de creencias protegido internacionalmente. En su informe anual 2024, la USCIRF recomendó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos
reclasificar a China como país de especial preocupación o CPC por sus violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa. En enero, la USCIRF publicó un informe en el que analizaba la política tecnológica del gobierno de los Estados Unidos en medio de las violaciones de la libertad religiosa posibilitadas por la tecnología, la represión transicional y la influencia política maligna de China en los Estados Unidos. De manera similar, la USCIRF escribió un artículo de opinión en octubre de 2023 en el que destacaba la interferencia política de China a través del cabildeo en el Congreso de los Estados Unidos. La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, USCIRF, por sus siglas en inglés, es una entidad federal independiente y bipartidista creada por el Congreso de los Estados Unidos para supervisar, analizar e informar sobre la libertad religiosa en el extranjero. Así termina por hoy Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Estos fueron los tópicos. Conclusiones sobre la reciente detención en Cuba de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Dr. Oscar Elías Bisset, lo ocurrido en su detención y el temor de la dictadura cubana a un nuevo estallido social. Desarrollado en Corea del Sur, cuarto Congreso de la USANA sobre Evangelización Mundial. Sinización de la religión en China, tema de interés de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. Incidencia.